Hoy comenzamos una nueva serie que estoy llamando Viviendo en la Bondad de Dios. Y en concreto lo que quiero es que veamos lo que dice la Biblia en el capítulo 23 o el Salmo 23. Dentro de todos esos salmos, el Salmo 23 en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La gente conoce este salmo muchas veces, ¿verdad?, más que otros capítulos de la Biblia. Algunas personas se lo saben de memoria, alguna gente lo pueden citar, lo pueden recitar. Específicamente en algunas iglesias en Estados Unidos, la gente dice algo como esto, algunos pastores y líderes, la gente dice Dios es bueno, o el líder dice Dios es bueno, y la congregación dice todo el tiempo. Y cuando el predicador dice todo el tiempo, la gente dice Dios es bueno. Y eso es lo que muchas veces ocurre en algunas iglesias. Y esa frase fue popularizada por una película que se llama God's Not Dead, ¿no? Una de estas películas de esta serie. Dios no está muerto. Y la pregunta que me hago hoy en este primer mensaje de esta serie de Viviendo en la Bondad de Dios, vivir en la bondad de Dios, es, ¿realmente Dios es bueno todo el tiempo? ¿Qué hay acerca de los tiempos cuando estás en dolor? ¿O qué de los momentos en que tal vez tienes conflicto en tu vida? ¿Es bueno Dios cuando estás en dolor? ¿Es bueno Dios cuando estás en conflicto? ¿Tu vida es bueno cuando estás deprimido? ¿Es bueno cuando estás estresado? ¿Es bueno cuando estás preocupado o preocupada? Cuando estás bajo ataque, ¿Dios es bueno? Dios es realmente bueno todo el tiempo. ¿Y cómo saber de esa bondad cuando no lo siento tal vez? Cuando no lo siento en mi vida. Y quiero comenzar esta serie con este salmo que van a ver en la pantalla. Nos dice el Salmo 100, verso 5. El Señor es bueno, su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Amén. De generación en generación. Ahora, la Biblia dice que Dios es bueno siempre, todo el tiempo. Eso es cierto. Y eso es cierto en la Biblia, y lo vemos y lo leemos, pero es cierto en mi vida. Yo lo he reconocido así en mi vida. Y lo que quiero hacer es en esta introducción es que veamos la bondad de Dios. En primer lugar, mostrando que tenemos que enfocarnos en la bondad de Dios, porque es importante para nuestra vida. Porque cuando olvidamos o dejamos de enfocarnos en la bondad de Dios, entonces eso trae todo tipo de problemas, trae todo tipo de estrés en nuestras vidas, trae todo tipo de situaciones, todo tipo de dificultades. Y la falta de enfocarnos en la bondad de Dios es la causa principal de estrés, a veces, y de mucho dolor en nuestras vidas y de desánimo. Y quiero que veamos eso. Y hay cosas que son negativas y consecuencias negativas por no recordar la bondad de Dios, por no recordar cuán bueno es Dios en nuestra vida o ha sido Dios. Y lo segundo que es importante es que de alguna forma vamos a ver unas maneras en que Dios quiere ser bueno en tu vida. 9 maneras, 9 formas. Y no voy a decir eso hoy, obviamente, van a ser varias semanas. En las próximas semanas estaremos viendo a fondo cómo Dios quiere ser bueno en tu vida de muchas maneras, 9 maneras distintas. Entonces, una forma de entender la bondad de Dios, la Biblia lo que dice es que no solo es por la lectura de la palabra y quizás escuchar la escritura, quizás escuchar las predicaciones. Una manera de entender la bondad de Dios es adorando a Dios. Cuando adoramos a Dios, si tú adoras a Dios, entiendes su bondad. Dice el Salmo 34:9 en esta versión moderna, palabra de Dios para todos. Dios bendice a los que en Él confían. Dios los bendice. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Entonces la adoración, ¿qué hace la adoración en tu vida? Te va a ayudar a entender mejor la bondad de Dios. La manera en que experimentas la bondad de Dios es a través de la adoración a Dios, la adoración. La adoración abre la bondad, la adoración trae la bondad de Dios a tu vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Y vamos a mirar y vamos a empezar con esto. ¿Qué pasa cuando olvido la bondad de Dios? ¿Qué sucede cuando yo de alguna forma me olvido de que Dios es bueno? Pues dejo de adorar a Dios. Cuando me olvido que Dios es bueno, ya no estoy reconociendo su grandeza, su poder, su bondad, su obrar en mi vida y dejo de adorar a Dios. Y hay unas consecuencias negativas de esto. Si no miro la bondad de Dios y la ignoro, no la reconozco en mi vida, entonces va a ocurrir esto en tu vida. Y la primera consecuencia que va a llegar a tu vida es lo siguiente. Si no reconoces que Dios es bueno, vas a tener esta consecuencia. Número 1, empiezo a reclamar el crédito por cosas que Dios hizo por mí. Y lo ven en la pantalla. Empiezo a reclamar el crédito por cosas que Dios hizo por mí. Empiezas a reclamar crédito
cuando realmente no has hecho nada. Cuando hago esto, entonces me voy por un sendero que va a causar mucha depresión, estrés y quizás traiga hasta juicio de Dios sobre mi vida, porque no estoy reconociendo la bondad de Dios. En Lucas capítulo 12, Jesús cuenta la historia de un hombre muy rico que había sido, una persona muy buena en los negocios, tenía muchísimo dinero, podíamos compararlo con un millonario moderno, tiene todo lo que quiere. Entonces, ¿qué él dice? Entonces yo voy a hacer con esto que tengo, de forma muy orgullosa, ¿qué voy a hacer con todo lo que he alcanzado? Mira todo lo que he logrado, mira toda la riqueza que he acumulado, mira todo, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Entonces, como no la voy a gastar completa, ¿qué voy a hacer? Voy a construir un granero gigante, más grande, para almacenarlo todo allí. Y este hombre no le da el crédito a Dios, en Lucas 12. No le da crédito a Dios por lo que tiene en su vida. Piensa que todo lo que tiene lo alcanzó por sí mismo. Y piensa que todo lo hizo por sí mismo. Y la Biblia dice que este hombre rico era necio. Se volvió necio. Y necio es una persona que en realidad es tonta. Esa es la traducción más moderna, ¿no? Y Dios le dice esta noche, vas a morir. Entonces todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Alguien más lo va a tener. Y esa es una advertencia para nosotros. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es el peor pecado que podrías cometer? Y puedes pensar en muchos pecados, en una lista de pecados grandes, que nosotros consideramos grandes, pecados de todo tipo, ¿verdad? Pecados inmorales, etcétera. Pero el peor pecado es la soberbia y la ingratitud. No reconocer o no ser agradecido a Dios es no reconocer la bondad de Dios. Y entonces no somos agradecidos. La Biblia habla de esto muchas veces. Hay orgullo e ingratitud en nuestra vida, entonces es pecado. Es lo que le pasó a Satanás, que también fue expulsado del cielo precisamente por su orgullo. Y esto es una cosa seria, es una cosa que va bien profundo en nuestra vida, va más allá, va en lo profundo, que se manifiesta de muchas formas externas. Pero es el problema y el pecado en esencia. Cuando dejo de ser agradecido con Dios, todo lo bueno en mi vida, entonces no lo veo como algo que es bendición de Dios, sino como algo que yo alcancé. Y ahora la Biblia nos cuenta otra historia, que es la del rey Herodes. Y ese rey, en los días de Jesús, si ven en Hechos capítulo 12, y lo estoy proyectando, dice Hechos capítulo 12, el día señalado Herodes, ataviado con su ropa real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Evidentemente fue un gran mensaje, porque gritaban, voz de un Dios, no de hombre. Ahora, esto era para él algo bien grande, que le dijeran esto. Y Herodes entonces, que no era humilde, se siente, ¿qué? Muy orgulloso. Y dice que al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Uy, es un evento bíblico, una narrativa bíblica que cuando uno lo mira impacta mucho, es bastante fuerte. Pero Dios no tomó la vida de Herodes porque fuera inmoral, tampoco porque fuera codicioso, tampoco porque fuera un mal gobernante o político. Dios no le tomó su vida porque le hubiese mentido a la gente. Es que este hombre dijo, yo hice todo por mí mismo, he alcanzado todo por mis esfuerzos, no le dio gloria a Dios. Este hombre hizo precisamente lo contrario a lo que Dios quiere. Dijo, yo lo hice todo, eso fue lo que dijo. Y cuando haces esto, estás haciendo algo que va en contra de tu propia salud espiritual, de tu propio bienestar espiritual, porque tú dices, bueno, he construido todo esto, lo hice yo solo, todo lo que he alcanzado, lo hice con mis manos. Entonces no te preguntas quién te dio las manos, no te preguntas quién te dio la energía, no te preguntas quién te dio la inteligencia, no te preguntas quién está contigo en todo ese proceso, quién te dio todo lo que tienes. Y todo lo que tienes en tu vida se lo debes a Dios, y yo también. No darías tu siguiente respiro si no fuera por la bondad de Dios. No podrías inhalar una vez más si no fuera por la bondad de Dios. No estarías sentado aquí ahora mismo si no fuera por la bondad de Dios. No existirías. Y yo no existiría si no fuera por la bondad de Dios. Porque hay un Dios que es amoroso, bondadoso. Y todo en tu vida, tu capacidad de trabajar, tu capacidad de ver, tu capacidad de escuchar, la de poder comer, la de simplemente disfrutar, todo te lo dio Dios. Y quiero que en estas semanas te enfoques en esto. Quiero que te des cuenta que debes agradecer a Dios de lo bueno que ha sido en tu vida. Que todo lo que tienes en tu vida, la libertad de tus pensamientos, todo lo que tienes, todo te lo dio Dios. Y que no lo tendrías jamás si no fuera por su bondad. Y la ingratitud entonces es terrible,
La ingratitud se ha visto también como una de las fuentes de las raíces del ateísmo, el no creer en Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo no creo en Dios, ¿qué sucede? Cuando yo soy desagradecido, empiezo a excusarme a mí mismo, empiezo a descartar y negar a Dios, porque no reconozco cuán bueno Él es. Entonces lo descarto completamente y sucede lo que nos dice Romanos, que le pasa al hombre. Romanos dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces toda la bondad de Dios la hemos visto y todo el mundo ha visto en cierta manera la bondad de Dios. En lo que creó, en el universo, en cada cosa. No tenemos que ir a la Biblia para aprender algo de Dios, algo acerca de Dios, un poco acerca de Dios. Si sales vas a ver cómo es Dios, cuán bondadoso ha sido, cuán bueno es contigo. Todo lo que ha creado, la variedad que ha creado, la diversidad que Él ha creado, todo para que lo disfrutemos. Cuando ves un paisaje, cuando ves plantas, cuando ves flores, la belleza, todo está organizado en este universo porque Dios es un Dios de bondad. Entonces a Dios le gustan los sistemas y Dios ha creado muchos sistemas para que tú los disfrutes. El sistema de las plantas, el sistema animal, los reinos, el sistema solar, todo lo que ocurre en el universo, toda la naturaleza, habla de la bondad de Dios. Para ti y para mí. El que veas el sol en la mañana, todas las cosas que ni siquiera ves, el magnetismo que te protege de la radiación solar en la Tierra, ese campo magnético, la luna que está allí, lo que a veces ni miramos, todo es una señal de la bondad de Dios. ¿Cuán bueno es Dios en tu vida y en la mía? Piensa bien. Cuando tú te levantas en la mañana y no tienes ese calor, sientes el frío navideño, que ahora no, ya pasó la Navidad, pero tenemos ese clima agradable, todo eso es la bondad de Dios. Cada cosa, cada detalle. Entonces yo no puedo decir, bueno, entonces yo no sé nada acerca de Dios, nunca he leído la Biblia. La gente no puede decir eso. La gente puede ver algo desde la creación y mucho más, algo acerca de la bondad de Dios en la creación. Entonces nadie tiene excusa, es lo que dice Pablo. Tengo que vivir negando a Dios, negando su bondad. Tengo que ser alguien que ignore la bondad del diseñador, del diseño de Dios en el mundo para negar su bondad. Y eso es lo que hace mucha gente, muchos seres humanos. Entonces cuando tú caminas en la vida te das cuenta que Dios tiene un diseño para todo y dentro de ese diseño estás tú. Tú estás allí como parte de ese diseño hermoso en la tierra. Donde quiera que esté ese diseño hermoso está también tu vida. Y hay evidencias de ese diseñador en tu cuerpo, en tu propia naturaleza, en todo lo que hay en el universo. Y entonces, ¿cómo negamos la bondad de Dios? Dice la Biblia, el siguiente verso en Romanos, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Y aquí está la diferencia. Ni le dieron gracias. Y ese es el gran problema. Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les ha oscurecido su insensato corazón. Y aquí puedes ver el problema. El problema con la incredulidad es precisamente lo que dice la Biblia. Han conocido de Dios. Han conocido y escuchado a Dios. Han visto algo acerca de Dios en la naturaleza, pero no le glorifican. No le dan gloria a Dios. Cuando una persona no le da la gloria a Dios, no se puede enfocar ni reconocer la bondad de Dios. Entonces la persona es ingrata. Se convierte en una persona ingrata. Y esta es una de las señales de los últimos días. Quiero que veas algo en la Biblia porque a Timoteo Pablo le escribe y le está diciendo señales del fin de la historia. ¿Y sabe qué dice Pablo del fin de la historia? Dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia y serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y la ingratitud entró allí. Dentro de ese listado, ves allí la ingratitud. Estamos en una cultura tal vez similar a lo que estás leyendo en la Biblia. Es posible que estés viendo una cultura similar a esto, de personas así, arrogantes, blasfemas, pero también ingratas. Y Dios quiere que recordemos el origen de toda bondad en nuestra vida. Que todo proviene de Él, el origen de tu éxito, el origen de todo lo bueno que tienes. Si eres bendecido, no olvides que todo viene de parte de Dios. Si estás viviendo aquí en Puerto Rico, teniendo todo lo que necesitas, con muchas de tus necesidades satisfechas, nunca olvides que la fuente de todo eso es Dios. No eres tú mismo, no somos nosotros mismos. Y quizás hasta perdemos la capacidad de ver las cosas buenas que tenemos en la vida, las cosas que Dios ha traído a nuestra vida.
Entonces, 1 Corintios 4:7 dice, ¿quién ha hecho o quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? La respuesta es nada, ni nadie. Todo viene de Dios. Literalmente nada viene de otra fuente, es de Dios. Todo viene de parte del Señor. Todo lo que tienes viene de parte de Dios. Entonces, podemos quizá presumir, pensando que hemos conseguido las cosas y que lo bueno que tenemos viene de nuestro propio esfuerzo, pero cuando niego la bondad de Dios, empiezo entonces a hacer lo incorrecto. Reclamo el crédito de cosas que yo no hago. Ese es el primer problema. La primera advertencia allí es que esa es una consecuencia negativa en nuestra vida. No olvides la bondad de Dios. Y ahora lo segundo, que ocurre cuando olvido la bondad de Dios. Dejo de pedirle ayuda a Dios cuando olvido la bondad de Dios. Y eso es un grave problema. Dejas de pedirle ayuda. Cuando se te olvida lo deseoso que está Dios de ayudarte, lo bueno que es Dios, comienzas a depender de ti mismo y dejas de pedir hasta cosas en oración. Dejas de orar como debes orar. Y Dios quiere ayudarte y tú dejas de orar y de pedir. Dios está esperando que tú le pidas y no vas a Dios. Entonces nos volvemos personas que quizás no hacemos lo que dice la Biblia que debemos hacer. La Biblia nos dice más de 20 veces en el Nuevo Testamento que debemos pedir a Dios y debemos estar en una relación de confianza con Dios para pedirle. Dice la Biblia, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Hay una puerta que se quiere abrir y nosotros a veces la dejamos cerrada solo porque no pedimos, solo porque no oramos. Entonces cuando no oramos ni pedimos, quizás no estamos confiando en la bondad de Dios para contestar nuestra oración. La Biblia dice que no tienes cosas en tu vida porque no pides. Dice la Biblia así, Santiago lo dice así, que no recibimos porque no pedimos. Y en oración Dios quiere que tú vayas a Él en confianza y Dios quiere darte cosas grandes, pero también cosas pequeñas. Quiere darte cosas grandes, pero también cosas pequeñas. Siempre hemos pensado que debemos orar cuando hay algo difícil en nuestra vida, cuando hay un gran problema, cuando necesito algo muy grande, la intervención de Dios en algo grande, y si es algo pequeño, algo sencillo en tu vida. Piensa en eso. Hay peticiones que son pequeñas, de cosas que consideramos pequeñas, no es gran cosa, pero Dios quiere que confíes en Él, en cada paso en tu vida, y que no olvides su bondad. ¿Y sabes lo que pasa cuando olvidas la bondad de Dios? Que cuando has olvidado la bondad de Dios, tus oraciones se vuelven oraciones mecánicas, automáticas, y las mías también pueden volverse tibias, débiles, se pueden volver mecánicas. Eso me puede haber ocurrido en mi vida, y sé que me ha ocurrido. Y son quizás oraciones de memoria, cosas que hemos aprendido, pero no ir a Dios pronunciando precisamente y diciéndole lo que necesitamos. No somos específicos, no le decimos, Dios, necesito que me ayudes con esta deuda específica, necesito trabajo o cambiar mi trabajo, necesito que me ayudes con este conflicto, con esta persona, ayúdame aquí. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Que confiando en la bondad de Dios, pidas de esa manera. ¿Y cómo aprendes a confiar en la bondad de Dios? ¿Cómo aprendes a confiar en Él? Creo que a veces nos estancamos en esta área de nuestra vida. A veces no hay confianza en Dios. Decimos que tenemos fe, pero no oramos de la misma forma. No oramos con la fe que decimos tener, que sí realmente tenemos. Y mientras más tú pides a Dios, más Dios puede satisfacer tus necesidades, más suple la necesidad y más creces en confianza. Así que si quieres aumentar en tu fe, tienes que comenzar a pedirle a Dios para que Él te muestre su bondad y su amor. Y eso es lo que hacen los niños. Cuando tú miras a los niños con sus padres, los niños aprenden a confiar en sus padres. ¿Cómo aprenden a confiar en sus padres? Hay un círculo de seguridad de los niños con sus padres. Entonces, realmente el niño reconoce que puede confiar en sus padres porque hay una necesidad. El niño tiene una necesidad insatisfecha. Puede ser que el niño es muy pequeño, está en su cuna, se siente incómodo, se levanta, no puede salir de la cuna, es pequeño y llora y está allí y llegan los padres a atenderle. Así que el niño empieza a expresar lo que necesita. Eso es lo que hace el niño. Y entonces, ¿qué sucede luego? Bueno, luego que el niño hace eso, lo que va a ocurrir es simplemente que el niño expresa lo que necesita a sus padres y los padres van a satisfacer esa necesidad. Y ese es un círculo que siempre va a ocurrir en la vida de un niño. El padre puede que lo saque o la madre de la cuna, lo atiende, si tiene que cambiar el pañal, lo ve llorando y lo atiende. Y van desarrollando el niño esa confianza. El niño va a aprender a confiar en los padres que
responden a su llamado, responden al llamado. Y eso ocurre vez tras vez en los niños. Puede ocurrir miles de veces en su vida, o cientos de veces en su niñez temprana. Y así es como ocurre en nuestra vida física natural. Pero ese ciclo es igual con Dios. Tú tienes un Padre que te ama. ¿Y cómo aprendes a confiar en Dios? Si no le expresas tu necesidad y no ves a Dios obrando en tu vida, jamás vas a aprender a confiar en Dios. Tienes que expresarle tu necesidad. Tienes que expresarle lo que sientes, lo que tienes en tu corazón. Tienes que ir donde Él sinceramente, honestamente y pedirle específicamente, porque vas a ver a Dios obrando vez tras vez en tu vida y vas a ver cómo la confianza va a ir creciendo en tu vida y la fe en Dios va a crecer porque vas a creer en la bondad de Dios, en cuán bueno es Dios. Y Dios es mejor que los padres terrenales, es mejor que nuestros padres, es mejor que nosotros como padres. Así que necesitas que ese círculo ocurra en tu vida, que ese círculo se dé, que esa respuesta de Dios a tu necesidad se dé. Y aprendes a confiar. Piensa en esto. Si no le estás pidiendo a Dios que satisfaga tus necesidades en la oración o a través de la oración, no estás creciendo entonces en confiar en Él. No vas a crecer. ¿Cuánto tiempo hace que no le dices a Dios, necesito que me ayudes con esto específico? Dios, yo sé que tú eres un Dios bueno. Yo sé que tú quieres satisfacer mis necesidades. ¿Le has dicho eso a Dios recientemente? ¿O cuándo fue la última vez? Porque esto es importante. Si no, vas a vivir ignorando la bondad de Dios sin conocerla. Entonces, muchas veces pensamos, estoy molestando a Dios con esto. Estoy molestando a Dios con esta petición. Pensamos que a Él no le interesa que vayamos donde Él. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas. Dios no siempre te va a dar inmediatamente lo que tú pides. ¿No? Dios no te va a dar todo lo que pidas. Dios no es así. Yo he dicho muchas veces, Dios no es ni un genio de lámpara, ni tampoco es que te va a complacer llevándote a donde quiera que tú vayas, haciendo todo lo que tú quieras, porque Él es Dios soberano. Pero mira lo que Dios dice. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Eso dijo el Señor Jesucristo. Si Dios es mucho más bondadoso que los padres que nosotros tenemos o tuvimos, o nosotros como padres, entonces, ¿cómo vamos a dudar de su bondad si hasta ha querido y le ha placido darnos el Espíritu Santo en nuestras vidas? Hasta eso, hasta su presencia en nosotros, su persona en nosotros. Entonces Dios no va a escatimar en nada. Dios está deseoso de escuchar tu necesidad. Y tú dices, Dios, es que estas cosas son pequeñas, no las quiero traer. Pues Dios no se molesta con que le lleves las cosas pequeñas de tu vida. Pero eso es dependencia de Dios. Y a veces ocurren cosas que uno piensa, son casualidad. A mí me pasó algo con Vilma el viernes que parecía casualidad. Yo salí con Vilma a cenar y fuimos a un restaurante que sirven bastante comida. Es cuando tú pides te sirven bastante. No es costoso, pero sirve mucho. Entonces nos sentamos y pedimos las bebidas y la mesera vino y nos preguntó si queríamos algún aperitivo. Y ella decía, específicamente, yo quiero unos surullos. Ella quería surullos. Así dijo, yo quiero surullos. Y yo le dije, pero mira, es que aquí dan tanta comida que si comemos esa docena de surullos, la comida después la vamos a dejar. Y quizás esperamos un poco con las bebidas y nos podemos comer la comida, la mayor parte. Y decidimos eso y no pedimos nada. Y ahí nos quedamos hablando y la comida no llegaba. Y yo me estaba preocupando porque yo decía, ya tiene hambre. Entonces no cogimos el aperitivo y no llegaba. Como a los 10 o 15 minutos llega la mesera con una docena de surullos. Y nos la pone en la mesa. Y yo dije, yo no pedí esto. No dije yo entre mí, no le dije a ella, pero entre mí decía, yo no sé por qué. No, es que la comida se está tardando mucho, disculpen, dijo la mesera, aquí está esta docena de surullos en lo que llega la comida va por la casa. Y Vilmar me miró y nos quedamos mirando y entonces Vilmar lo que me dijo fue, ¿ves que el Señor sabía que yo quería surullos? Y yo me quedé como, aquí hay como una lección espiritual completa en el proceso. Esta es como la bendición del surullo, es como la teología del surullo. Esto es una cosa increíble. Y el Dios que suple hasta los surullos. Decía yo relajando con ella, vacilando en el restaurante, ¿no? Pero sí, no era chiste. Dios a veces está dependiente a detalles bien específicos. ¿Y por qué no pedimos a Dios lo más sencillo, lo más pequeño? Bueno, ¿acaso dudamos de la bondad de Dios? La confianza en un Dios bueno, que es misericordioso, que te ama. ¿Cuál es la motivación de Dios en responder a tus oraciones? ¿Qué mueve a Dios a responder tus oraciones? ¿Qué es lo que hace que contestes? Bueno, el Salmo 69, 16 dice, respóndeme, Señor, por tu bondad
y tu amor. Entonces podemos acercarnos, dice la Biblia, acérquense con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Esa es la confianza. Voy a Dios esperando recibir de Él, sabiendo que Él es bueno. Entonces decimos como el salmista, respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. El salmista no apela a su propia bondad, no dice que yo soy tan bueno, Señor, dame esto. No dice que yo me he portado tan bien, dame lo otro. Él dice tu bondad. Tú eres bueno, ese es tu carácter, así como tú eres. Confío en tu bondad y me vas a bendecir, me vas a responder. Mi oración va a ser respondida porque tú eres bueno. Todo lo que Dios hace por ti, a través de ti, en ti, lo hace porque Él es bueno. Surge de Él. Bondad de Dios. Entonces no se trata de nuestra bondad. Ya no se trata de eso. Tenemos bondad, pero no se trata de eso. La bondad de Dios no se basa en lo bueno que tú eres, ni malo tampoco. Hay gente mala que respira igual que tú. Hay gente asesinos que respiran como tú. Es parte de la bondad de Dios para esa persona. Ellos ignoran que Dios le está dando el oxígeno y asesinan y siguen haciendo cosas. Dios ha sido bueno hasta con ellos, les permite respirar. Dios es bueno con gente mala y es bueno con gente buena. La bondad de Dios se basa en su bondad, no en nosotros, no en nuestros logros, ni siquiera en mi nivel de fe o conocimiento acerca de Dios. Ayer me pasó algo más, yo no quería salir y decía, yo no quiero salir, cuando salgo los sábados no hay estacionamiento en ningún sitio, a mí no me gusta dar mucha vuelta, estar perdiendo el tiempo en el centro comercial porque no consigo estacionamiento y tuve que salir de todas formas a 3 sitios, a varios sitios, buscando servicios. Y llegué al mall y cuando hice así había un carro saliendo y me metí, estaba frente a la puerta, a donde iba a ir, a la esquina famosa. Salgo, voy a otro sitio, era un Autoparts, consigo un estacionamiento frente a la puerta, salgo de ahí, me voy al supermercado, que los sábados está lleno, había un estacionamiento justo frente a la entrada, y yo decía, pero Señor, yo ni se lo pedí al Señor, yo ni se lo pedí, pero Dios sabe, Dios muestra su amor, su bondad de muchas formas, en los detalles, en las cosas sencillitas. Queremos que sea un milagro gigante, queremos una sanidad espectacular, queremos ver cosas así. Mira a Dios en cada acto de bondad, en las cosas pequeñas, y a ver cuánto te ama. ¿Cuánto te ama? Cuando no reconozco la bondad de Dios, ¿sabes qué sucede? Dejo de confiar en Dios en los tiempos difíciles también. Ya no confío en Dios en los tiempos difíciles. Cuando llega el problema a mi vida, no confío en Él. Si estuviéramos más conscientes de lo bueno que Dios realmente es, sería algo automático confiar en Él, pero eso no ocurre. Si cada vez que tuvieras una necesidad hablaras con Dios, entonces, si fuera algo natural en tu vida, entonces verías la bondad de Dios cada vez más. Y si vas a Dios primero, le pides a Dios primero, le dices, Dios, necesito ayuda aquí, necesito tu ayuda en este momento, necesito esto en mi vida, necesito el trabajo, necesito tal cosa. Simplemente vas a ver Dios obrando en tu vida. Y esa debe ser tu primera opción, no el último recurso en tu vida. Y mi última opción no puede ser esa, tiene que ser la primera, orar, ir al Padre. ¿Qué dice la Biblia? Cuídame, oh Dios, porque en ti confío. Tú eres mi dueño. Todo lo bueno, que tengo proviene de ti. Eso es reconocer la bondad de Dios. No lo olvido. Romanos nos dice también, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. O sea, cuando las cosas van mal, podemos tener alegría, dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, firmeza de carácter y fortalecer nuestra esperanza. Entonces, que cuando las cosas no van bien, aún así puedes tener que, dice allí, importante, alegría. Las cosas no van bien y puedes tener alegría. Eso dice Pablo. Eso dice la Biblia, eso dice el Señor. Las cosas no van bien en tu vida, puedes tener alegría. Sí, esto es bueno porque produce resistencia, firmeza de carácter, fortaleza en nuestra esperanza, confianza en Dios. Las cosas no van bien en tu entorno, donde sea. Donde quiera que estés, en tu trabajo, en tus relaciones, ¿no van bien? En la iglesia no van bien. Confía en Dios. Comienza a confiar en Dios. Esto crea firmeza de carácter, resistencia, esperanza. Fortalece tu esperanza. En los malos tiempos Dios es bueno. Incluso
en los tiempos bien difíciles. Dios tiene un propósito bueno en los tiempos difíciles. Dios tiene un buen plan en los tiempos difíciles. Dios tiene una buena razón para los momentos difíciles. En los momentos difíciles Dios te está diciendo, yo tengo un plan bueno. Y tú puedes decir, Dios, tú eres un Dios bueno porque sé que vas a utilizar esto que está ocurriendo en mi vida para fortalecer mi carácter, mi paciencia y darme más esperanza, porque eso dice la Biblia. Lo afirma la Biblia. Lo dice el apóstol Pablo. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, si sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, para el bien, no es para el mal. Cuando los tiempos son bien difíciles, Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno y ha sido bueno con nosotros en medio de huracanes. Dios ha sido bueno en medio de pandemias. Y Él sigue siendo bueno. Dios ha sido bueno en los éxitos. Y Dios sigue siendo bueno en los fracasos. Y Dios ha sido bueno en la salud y sigue siendo bueno en la enfermedad. Dios sigue siendo bueno en todo momento. No importa lo que ocurra, Él está trabajando todo lo posible para tu bien. Y claro, no todo lo que sucede en tu vida es bueno, no todo se siente bien, pero Dios tiene propósito en eso. Dios puede tomar lo malo, cambiarlo para bien. Eso lo hemos visto en la Biblia muchas veces. Y eso genera confianza en Él. Y Dios seguirá siendo bueno pase lo que pase. Ahora, hay una cuarta consecuencia negativa cuando olvido la bondad de Dios, lo bueno que es Dios conmigo. Tú lo olvidas, empiezas a reclamar crédito por las cosas que Dios hizo, que tú no hiciste, fue el punto 1. Olvidas la bondad de Dios y entonces, ¿qué haces? Dejas de pedirle ayuda a Dios. Tercero, olvidas la bondad de Dios y dejas de confiar en Dios en los momentos difíciles. Lo cuarto es que cuando no confías en Dios, te vuelves pesimista sobre el futuro. Si dejas de confiar en la bondad de Dios, vas a ver el futuro con pesimismo. Vas a mirar el nuevo año con pesimismo. Todo va a ser negativo. Cuando te olvidas de lo bueno que realmente es Dios, te vuelves pesimista sobre lo que va a ocurrir más adelante. Pierdes la esperanza, porque la esperanza se basa en la bondad de Dios. Si Dios no fuera bueno, no tendrías esperanza. David dice esto en el Salmo 27. Hay una conexión entre esperanza y la bondad de Dios en el Salmo 27. Dice, yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad. Voy a ver tu bondad, dice el salmista. Estoy seguro de esto. Yo me hubiera desesperado, habría estado en desesperación total, es lo que está diciendo el salmista, si no creyera esto. En esta tierra de los vivientes, dice él, en esta tierra de los vivientes, aquí, tu bondad en la tierra de los vivientes. No habría ninguna esperanza en nuestra vida, no habría ninguna esperanza en nuestra vida en la tierra, si no fuera porque creemos en la bondad de Dios. Dice la Biblia, espera en el Señor, entonces ya es una orden, espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento, tú. Infunde, no está diciendo que viene de afuera. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Eso depende de ti, si vas a creer o no en la bondad de Dios. Esa es nuestra parte. Y lo que dices es entonces, mira, Dios no tiene prisa, Él no está apurado. Dios es un Dios bueno. Y tú le has hecho alguna petición a Él, le has venido en confianza, espera en Él. Espera, aprende a esperar en Él. Aprende la diferencia entre un retraso y una negación. Dios a veces retrasa cosas, pero no ha negado cosas. No ha dicho que no, solo se retrasó. Y eso es bien importante. Siempre que haces esto, vas en camino a confiar más a Dios y confiar más en Dios y reconocer la bondad de Dios. Así que Dios no tiene prisa. Quizás somos nosotros los que tenemos prisa, pero Dios no tiene prisa. Cuando Él obra de esta manera, quiere que tú sigas confiando en Él, aunque no ves los resultados inmediatos en tu vida. Entonces Dios viene y te permite esperar para que crezcas. Y tú dices, no, es que yo quiero hacer esto ahora. No, no lo hagas ahora. Es que yo quiero comprar esto ahora. No, no lo compres ahora. Es que yo quiero adquirir esto ahora. No, es que yo quiero casarme ahora. No, no, espérate. Cógelo con calma. Dios viene y te muestra lo bondadoso que es de otras maneras. Y te dice, ten paciencia, ten cuidado. No hagas cosas por las cuales te vas a arrepentir más adelante. No hagas cosas apresuradamente por las cuales te vas a arrepentir por no confiar en la bondad de Dios, de que Él puede suplir lo que más necesitas. No te adelantes. Muchos problemas en nuestra vida vienen de esa incapacidad para retrasar la gratificación. En lugar de confiar en Dios nos adelantamos. Entonces les pasa en muchas relaciones. La gente se enamora, entra en una relación sin pensar mucho y pasan cosas y luego por gratificación inmediata luego se dan cuenta que fue un error. Entonces Dios no quiere eso.
Dios nos llama a ser maduros, a actuar de otra forma. Los que actúan así por impulso no es la gente madura. La gente madura no actúa por impulso. Buscan dirección de Dios. La gente sabia busca dirección de Dios. Entonces dice, lo quiero ahora, no más tarde. No, eso es inmadurez. Ser pesimista sobre el futuro es cuando te desesperas también. Si no hago esto ahora, me va a ir mal, tengo que hacerlo ahora. Y no confías en Dios. Y te vuelves pesimista acerca del futuro por no confiar en Dios. No sé si estás luchando con cosas en tu vida, con desánimo en tu vida, estás luchando con duda estos días, cuando comienza el año, comenzando el año, si estás desesperándote tal vez, quiero que pienses en esto. Primero, enfócate en todas las maneras en que Dios ha sido bueno contigo. Enfócate en todas las maneras en que Dios ha sido bueno contigo en el pasado. Haz eso primero. Quita tus ojos de los problemas, un momento. Quítalos de allí, sácalos de allí. No mires más los problemas y mira las cosas buenas que Dios te ha dado. Haz una lista de las maneras en que Dios es bueno en tu vida. Segundo, no te pierdas ninguna de las próximas semanas aquí en la iglesia, porque vamos a hablar de 9 maneras en que Dios quiere ser bueno contigo. Te pido eso. Esto te va a bendecir de alguna forma. Definitivamente puede elevar tu nivel de esperanza, pero tienes que estar aquí para escucharlo. Tienes que estar aquí para escucharlo 9 semanas más. Y están en la Biblia. Yo no quiero ser un motivador. Yo quiero ser, por la gracia de Dios, alguien que distribuya la esperanza que Dios nos da. Que hable de la esperanza que Dios te da. Los motivadores es otra cosa. Quiero que veas al Dios de toda esperanza. ¿Y cuál es la definición de esperanza que quiero que veas? La esperanza es anticipar la bondad de Dios. Eso es esperanza. Tú anticipas que Dios va a ser bueno. Eso es esperanza en tu vida. La esperanza es anticipar que Dios va a hacer cosas buenas. Es la única razón por la que tienes esperanza realmente, porque Él es bueno. Si Él no fuera bueno, no habría nada. No habría lógica ni razón para la esperanza, pero tienes una razón radical para la esperanza porque Dios es radicalmente bueno. Dios siempre ha sido bueno. Siempre será bueno contigo. Eso es lo que pasa. Ya no estás viviendo por tu cuenta, a la deriva. No. Ahora estás en ese arroyo que es de Dios, que te da toda esa bendición. Agua viva, agua eterna, vida eterna, esperanza eterna, una vida nueva. Porque si tú confías en Dios vas a creer lo que dice la Biblia siempre. ¿Y qué dice la Biblia? Jeremías dijo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar. ¿Y por qué no creer en Dios entonces? No creerle a Dios lo que Él ha dicho. Tiene planes de bienestar para ti. Tu futuro no es negativo, no es pesimista cuando confías en la bondad de Dios. Dios no tiene planes malos para tu vida, nunca. Y mucha gente se pierde el plan de Dios porque tiene su propio plan, diferente al de Dios. Y ese es el que siguen. No sigas tu propio plan. Los planes, dice Dios, que tengo para ti son de bienestar, no de calamidad. La esperanza y la bondad de Dios van unidas, juntas. En Salmo 27 dice, yo estoy seguro, dice el salmista, no duda, que he de ver la bondad en esta tierra de los vivientes. No queda duda, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento, valor. Sí, espera en el Señor. Eso es lo que el Señor te dice en esta hora. Sea lo que sea que esté pasando en tu vida personal, familiar, financiera, salud, todo, ministerial. Pon tu confianza en el Señor. No hay nadie más. Mira al Señor. El plan de Dios es mejor que el mío. Y el plan de Dios es mejor que el tuyo. Y no nos adelantamos. Entonces, ¿por qué Dios es bueno? Bueno, yo no quiero hablar de mucho más. Yo no quiero estar más tiempo. Y no puedo. Pero sí quiero que veas lo que vamos a estar mirando en las próximas 9 semanas. Son los títulos. Esto es un índice, como si fuera un libro. La próxima semana voy a ver que Dios es bueno porque Él suplirá mis necesidades cuando esté preocupado. Él siempre va a estar supliendo mis necesidades porque el Señor es mi pastor y nada me falta. La otra semana veré que Dios es bueno porque me enseña a relajarme cuando estoy estresado. Dios es bueno. Lo vemos en el Salmo 23:2. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. La otra semana será, sé que Dios es bueno porque Él responderá mi fortaleza cuando esté vacío. Él repondrá, mejor dicho, mi fortaleza cuando esté vacío. La repondrá, Él restaura mi alma, dice el Salmo 23.
También dice, renueva mis fuerzas. También verás la próxima semana, Él me guiará cuando esté confundido. Me da la dirección, porque dice, me guías por sendas de justicia por amor a su nombre. Luego verás que Él caminará contigo en días oscuros, en días temerosos, cualquier día. ¿Por qué? Porque aunque andes por valles tenebrosos, no temes peligro, porque Él está a tu lado. Luego verás que Él te va a proteger cuando te sientas inseguro. Lo vamos a ver en el Salmo 23 esa semana, porque tu vara, ¿verdad? Tu callado me infunden aliento, me reconfortan, es lo que dice la Biblia. Luego veremos que Él mostrará públicamente su favor en tu vida, porque eso es lo que dice el Salmo 23 en el verso 5. Luego, que Él es bueno conmigo, pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Eso lo vas a ver la otra semana, porque su bondad y su amor inagotables nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y vas a ver que Él te llevará al cielo un día, y esa quizás sea el último verso que veamos, porque en la casa del Señor viviremos por siempre. Eso cada semana, pero si tú lo quieres ver y quieres ver la subsistencia de Dios, el equilibrio de Dios, la resistencia que Dios trae a tu vida, la dirección, la confianza, la seguridad, la influencia, la abundancia, la benevolencia, la herencia, tienes que estar aquí las próximas semanas. Y puedes invitar a alguien para que vea todo esto las próximas semanas. Invita a alguien, porque yo creo que mucha gente puede necesitar esto o sus vidas irían por otro rumbo, muy distinto. Esa es la bondad de Dios. Si quieres experimentarla, si quieres ver lo que la Biblia dice sobre la bondad de Dios, Dios ha dicho, mi propósito es darles una vida plena, abundante. Eso dijo el Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da en sacrificio por las ovejas. Eso hizo Jesús. Entonces, vemos en que la Biblia nos habla de un Dios como Él escribió en este libro, en el verso 15 al 16, capítulo 49. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice Dios. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Te llevo allí grabado. Ese es el Dios que es el Dios de bondad. Si quieres vivir en la bondad de Dios, te invito a que estés aquí cada semana. Lo vamos a ver de muchas formas, de muchas maneras. Y solo quiero que miremos ese Salmo 23 para ver la bondad de Dios cada semana. Profundizando en cada uno de estos puntos, solo quiero orar. Y oramos, vamos al Padre, para que no olvidemos la bondad de Dios. Buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, porque eres bueno. Nunca podemos merecer tu bondad. No hay forma que la merezcamos. No estaríamos vivos. No respiraríamos. El corazón no daría otro latido si no fuera por tu bondad. Perdona nuestra ingratitud, Señor. Cuando no vemos ni reconocemos tu bondad. Perdona el egocentrismo a veces, o el orgullo. Perdónanos por pensar que logramos las cosas sin ti. Padre, gracias porque nos perdonas. Ayúdanos a no olvidar que tu bondad está allí, de tal manera que no dejemos de pedirte ayuda, porque queremos aprender a confiar en ti. Queremos aprender a confiar en que eres un Dios misericordioso, bueno, que tu respuesta siempre es bondadosa. Ayúdanos a recordar en todo tiempo que estás trabajando para nuestro bien, aun en las cosas malas, las que parecen malas, porque tienes un plan para nuestra vida. Ayúdanos a no ser pesimistas acerca del futuro. Al decir como David, me desesperaría si no conociera la bondad de Dios. Ayúdanos a esperar en ti para ser fuertes, tener valor y creer que tú respondes a nuestras necesidades. Creemos, Señor, que todo esto se encuentra en tu palabra, que tu palabra, específicamente en ese Salmo 23, nos habla de sustento, equilibrio, orientación en nuestra vida, resistencia, confianza, seguridad, influencia y abundancia, benevolencia y herencia. Que todo eso lo haces disponible a tus hijos en Cristo Jesús. Porque yo no soy bueno. Se trata de ti que eres bueno y tu gracia que es buena, que trae a Jesucristo y trajo a Jesucristo en nuestra vida a pagar por nuestras deudas. Y por eso sabemos que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Ha dado su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. No entendemos todo, pero te pido que sea real para cada uno de los que está aquí en estas próximas 9 semanas, que esto sea real
para que aprendamos juntos a amarte mejor, servirte mejor, seguirte mejor, confiar en ti mejor, porque eres un Dios bueno. Y lo pedimos humildemente, humillados ante ti, en el nombre de Jesús. Amén.